Es lunes, 25 de diciembre, pero del siglo XVI. Despiertas y sabes que este día es muy especial, no porque habría regalos por abrir o cosas por el estilo, sino porque desde pequeño te habían enseñado que cada 25 de diciembre era un día santo, un día que la iglesia en siglos pasados había consagrado o elevado a un estatus de gran importancia religiosa. A tal grado que en ese día no se trabajaría para que pudieras adorar a Dios en el culto de Navidad. Así que comienzas a alistarte para asistir al servicio de adoración que se hará en tu iglesia local. Al caminar hacia allá, comienzas a mirar a mucha gente dirigiéndose al servicio de Navidad. Y te extraña que justo el día anterior, el domingo, no había tantas personas yendo a la iglesia. Estando ya en el servicio, te das cuenta que tu vecino no asistió al culto de Navidad. 2 días después, el miércoles, te enteras por una conversación con tu vecino que el sacerdote lo visitó para exhortarlo a que se arrepintiera por su pecado de no observar la Navidad con la iglesia. Entonces lo animas a que trate de ser fiel a estos días santos, recordándole que, al guardarlos, puede adquirir méritos que lo acerquen a la salvación. Amigos, esto es, a grandes rasgos, lo que se creía y practicaba en la Europa del siglo XVI. Por eso, no debe de extrañarnos que Juan Calvino les dijera lo siguiente a aquellos que en Ginebra seguían viendo la Navidad como una fiesta santa en un día santo. En el sermón que predicó el 25 de diciembre de 1551, él dijo, entre otras cosas, lo siguiente: ahora veo aquí más gente que la que estoy acostumbrado cuando doy un sermón. ¿Por qué será? Es día de Navidad. Luego les dice, y cuando adoran a Dios en la ociosidad de un espíritu de día santo, ese es un pecado pesado de llevar. Por lo tanto, pongamos atención a lo que Miqueas dice aquí, que Dios no debe solamente despojar las cosas que son malas en sí mismas, sino debe también eliminar todo aquello que pueda fomentar la superstición. Como podemos ver, la Navidad en el siglo XVI era un día y una celebración que se creía y se practicaba como algo sagrado, algo que si no lo observabas incurrías en pecado. Algo que incluso podría ayudarte, si eras fiel en guardarlo, a alcanzar méritos para tu salvación. Era toda una celebración supersticiosa e idólatra. Y esto no solo pasaba en Ginebra. Debido a los abusos conectados con la práctica de celebrar días santos, como la Navidad, los presbiterianos escoceses afirmaron en enero de 1561 en el primer libro de disciplina lo siguiente: entendemos todo aquello que los hombres, mediante leyes, concilios o constituciones, han impuesto a las conciencias de los hombres sin el mandato expreso de la palabra de Dios, tales como la observancia de días santos, ordenados por los hombres para ciertos santos, todas aquellas fiestas que los papistas han inventado, tales como las fiestas de apóstoles, mártires, vírgenes, la Navidad, la circuncisión, la Epifanía y otras fiestas, dado que estas cosas no tienen ni mandamiento ni fundamento en las Sagradas Escrituras, consideramos que deben ser abolidas por completo de este reino. Y creo que si hubiéramos vivido en esos días, hubiéramos hecho cosas semejantes a las que Juan Calvino y los presbiterianos escoceses como Juan Knox hicieron. En otras palabras, viendo cómo la iglesia había, sin tener esa prerrogativa, establecido días santos para su observación religiosa, viendo cómo imponían esto en las conciencias de las personas sin justificación bíblica, puesto que no la hay, ya que solo hay un día santo, y viendo cómo la gente los observaba estos días con gran lealtad y en algunas ocasiones como medios para adquirir méritos para su salvación, hubiera sido un grave pecado no haber levantado la voz en oposición a estos falsos días santos.
Fue este mismo sentir de protesta que unos 100 años después, en 1645, en el Directorio para la Adoración Pública de Dios, elaborado por la Asamblea de Teólogos en Westminster, se afirmaría en su apéndice lo siguiente: no hay ningún día que las Escrituras manden santificar bajo el Evangelio, excepto el día del Señor, que es el reposo cristiano. Los días festivos, comúnmente llamados días santos, al no tener ninguna justificación en la palabra de Dios, no deben continuarse. Y así es, guardar otros días como santos, además del día de reposo cristiano, esto es el domingo, no debe ocurrir en la vida de la iglesia. Ahora bien, ¿significa todo esto que no se puede recordar la encarnación del Hijo de Dios entendiéndola y celebrándola de una manera diferente a cómo se practicaba en el siglo XVI y XVII? No. De hecho, cada domingo en la adoración pública estamos de manera implícita celebrando que el Verbo se hizo carne, que también murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que un día regresará. Pero también creo que podemos, ojo, no dije debemos, creo que podemos también celebrar la encarnación del Hijo de Dios de manera explícita en eventos o actividades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque el problema del que hemos estado hablando no era en sí el celebrar como iglesia los beneficios de la encarnación del Hijo de Dios, sino toda la superstición, idolatría al día y demás abusos que la iglesia hizo en el pasado por elevar el 25 de diciembre a un estatus de día santo. Creo que ese era realmente el problema. Es decir, el haber ilegítimamente consagrado un día como santo y el imponerlo a la iglesia para observancia religiosa, cuando el único que puede santificar días es Dios, quien, como hemos visto, ya nos ha dado un solo día santo para observar, el día del Señor, el domingo. Creo que como reformados y particularmente como presbiterianos podemos celebrar la Navidad y a la misma vez seguir oponiéndonos a lo que Calvino, Knox y Westminster esencialmente se opusieron. ¿Cómo? Siguiendo los principios encontrados en muchas de las confesiones y catecismos del siglo XVI. Por ejemplo, en el Catecismo de Juan Calvino de 1538, él escribió lo siguiente: por lo tanto, la observancia supersticiosa de ciertos días debe estar lejos de los cristianos. Y aunque él no elabora mucho aquí, parece estar diciendo que su oposición es hacia la observancia supersticiosa. Vayamos ahora de Ginebra, Suiza, que es donde sirvió principalmente Calvino, a Francia, específicamente a la Confesión Francesa, aprobada en 1559 por el primer Sínodo Nacional de la Iglesia Reformada de Francia, una confesión que interesantemente fue revisada y ampliada por Juan Calvino. En el artículo 24 dice así: finalmente, consideramos que el purgatorio no es más que un engaño, surgido del mismo lugar del que procedieron los votos monásticos, las peregrinaciones, las prohibiciones del matrimonio y del consumo de carne, la observancia ceremonial de ciertos días, la confesión auricular, las indulgencias y todas las demás prácticas similares, por medio de las cuales se supone que la gracia y la salvación pueden ser merecidas. Rechazamos estas cosas no solo por las falsas ideas de mérito que se les atribuyen, sino también porque son invenciones humanas y constituyen un yugo impuesto a la conciencia por la sola autoridad de los hombres. Una vez más, vemos que el énfasis está no en abolir toda clase de celebración eclesiástica, sino aquella observancia ceremonial de ciertos días impuestos a la conciencia por la sola autoridad de los hombres y que la gente creía que al guardarlos, la gracia y la salvación podían ser merecidas. Viajemos ahora de Francia a Suiza, específicamente a Zúrich, al año 1566, y veamos lo que nos dice la segunda confesión helvética, escrita por el reformador Heinrich Bullinger y aprobada por las iglesias de Suiza. En el capítulo 24 leemos estas palabras: el domingo mismo, desde los tiempos apostólicos, estaba consagrado para las reuniones y dedicado a un santo descanso.
En nuestras iglesias se sigue esta norma también ahora a causa del culto y del amor. Sin embargo, no por esto consentimos ninguna especie de legalismo judaico ni tampoco costumbres supersticiosas. Estamos muy de acuerdo con que las iglesias, usando de la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, su circuncisión, su pasión y su resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En cambio, no consentimos fiestas en honor de personas o de santos. Los días festivos, claro está, caben entre los mandamientos de la primera tabla de la ley y deben estar dedicados a Dios únicamente. Por otra parte, las fiestas en honor de los santos, fiestas que hemos abolido, contienen además cosas de mal gusto, inútiles y del todo insoportables. Como podemos observar, en esta confesión tenemos un excelente balance que lamentablemente la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en 1566 decidió no aceptar. Es decir, aprobaron toda la segunda confesión helvética excepto este punto. Sin embargo, en esta confesión encontramos un buen balance, pues se mantiene el Día del Señor como central, como el único día consagrado por Dios, y a la misma vez se permite que de manera voluntaria y piadosa las iglesias celebren los grandes eventos de la historia de la redención. De hecho, este era el sentir del sucesor de Juan Calvino. En su confesión de 1560, Teodoro de Beza dijo: "Y en cuanto a otros días festivos, hemos suprimido tantos como nos ha sido posible, conociendo el abuso que ha venido de ellos y la poca necesidad que la cristiandad tiene de los mismos. No obstante, puesto que hay ciertos días dedicados a los misterios de nuestra redención, hacemos uso de la libertad cristiana y tenemos en cuenta aquello que pueda dañar o servir para la edificación de la iglesia, según las circunstancias de tiempo, lugar y personas". Viajemos por último al año 1562, al país de Hungría, y veamos cómo la Confesión Católica húngara habla sobre este tema. En la sección titulada Sobre las fiestas, leemos que no celebramos fiestas de forma supersticiosa como hacen los papistas. Observamos las festividades del nacimiento, la circuncisión, la pasión, la Pascua y Pentecostés de Cristo por razones específicas sin superstición. Luego dice: el día de reposo debe ser consagrado únicamente al Señor, no a las cosas creadas. El día debe ser santificado a Dios, no a los muertos. Como está escrito: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Una vez más, encontramos este balance entre honrar el día del Señor como el único día santo y celebrar sin superstición aquellos eventos de la vida de Cristo que, sin ellos, no tendríamos esperanza de salvación. Pero tal vez te estés preguntando: ¿y dónde dice la Biblia que debemos celebrar estos eventos de la vida de Jesús de manera fija o anual? La respuesta es que no hay. Y ese es el punto. Es decir, no estamos buscando un texto que diga que debemos celebrar la Navidad cada diciembre, porque no estamos diciendo que estos días o celebraciones sean santas instituciones que la Iglesia Universal deba observar. Es la misma razón por la que no necesitamos un texto bíblico que explícitamente ordene estudios bíblicos fijos para los varones, o grupos pequeños de estudio y oración para las mujeres cada semana, o una escuela dominical o de formación cristiana cada domingo, o una conferencia matrimonial cada año en el mes de febrero. No requerimos de pasajes explícitos para hacer estas actividades religiosas o eclesiásticas. Lo único que requerimos es alguna ordenanza general de las Escrituras o algún ejemplo bíblico, y de ahí aplicamos. En este caso, cuando leemos Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, con eso basta para que cada iglesia local piense en formas en las que pueda crecer en la doctrina apostólica. Algunas iglesias tendrán escuela dominical los domingos, otras estudios bíblicos cada miércoles, y otras tal vez grupos pequeños fijos a lo largo de la semana. Ahora, regresemos al tema de la Navidad.
Puesto que la Navidad no es un día santo o una celebración consagrada por Dios, entonces no deberíamos esperar un texto bíblico que la establezca como tal. Lo que sí deberíamos esperar, como dijimos hace unos momentos, es algún tipo de ordenanza general de las Escrituras o algún ejemplo bíblico. Lo que me lleva a los siguientes dos pasajes. El primero es el Salmo 86, 8 al 10. Ahí leemos: no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Y el segundo es Lucas 2, 11 al 14, que dice: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En otras palabras, si el salmista nos llama a adorar y a glorificar a Dios por sus maravillosas obras, siendo la encarnación una de las más grandes obras en la historia de la redención. Y si una multitud de los ejércitos celestiales celebró con alabanzas a aquel que había nacido en Belén, creo que una aplicación legítima de estos pasajes puede ser la de unirnos como iglesia, no solo los domingos, sino en diciembre o en cualquier otro día, para celebrar piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, siempre y cuando no haya superstición o idolatría al evento o al día, siempre y cuando no se impongan a los creyentes estas celebraciones y siempre y cuando se celebren con sinceridad y para la edificación de la iglesia, cuando ésta así lo considera adecuado. Tal vez un año sí, el otro año no. Cada consistorio o grupo de ancianos debe decidir eso. Y yo soy el pastor Luis García. Gracias por acompañarnos a otro episodio de Teología para la Vida. Que el Señor te bendiga.